Seguimos en cuestión de prioridades. Hace unos días la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, ProVacuno, presentó un interesante informe en el que analiza la situación del sector en España. Es el más exhaustivo jamás elaborado hasta ahora. Hay datos sorprendentes y que cobran relevancia en comunidades como la nuestra. Les voy a dar algunos porcentajes. Casi el 99% de las granjas son de tamaño pequeño y mediano. El 40% de la actividad ganadera de vacuno de carne se asienta en municipios con riesgo de despoblamiento. Las granjas que se distribuyen por todo el territorio nacional son mayoritariamente familiares y un 40% está en manos de mujeres. De todo esto vamos a hablar ahora con el director general de ProVacuno, él es Javier López, que nos escucha desde nuestro plató de Madrid. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la conclusión, señor López, sería que el vacuno de carne en España es un bastión para el medio rural, para la mujer y también para el medio ambiente. Está claro, el sector de la carne de vacuno es absolutamente necesario para la estructura del medio rural. Hay datos, por ejemplo, en el caso de Castilla y León, que son aproximadamente... Hay un gran porcentaje de granjas en grave riesgo de despoblamiento y esta es una situación que es especialmente preocupante en Castilla y León. Aproximadamente el 65% de las granjas está en zonas con grave riesgo de despoblamiento. Por lo tanto, es una situación que políticamente debe ser muy bien tratada por las autoridades de cada región. Cuéntenos, ¿cómo están los precios en el mercado de la carne de vacuno en estos momentos y si hay riesgo, como en otras carnes, como la de pollo, de desabastecimiento en los supermercados? Bueno, realmente pensar que pueda haber un desabastecimiento de carne de vacuno creo que no es lógico, ni es realista pensarlo ni decirlo. Evidentemente hay una situación que por otra parte ya la hemos vivido. En la campaña 2007-2008 pasamos a una situación muy parecida a la actual, con un incremento de precio de materias primas tremendo. En el año 2007-2008 las consecuencias que se dieron en los años 2009 y sucesivos es que hubo un descenso de la producción. Algo parecido va a suceder en este año, pero desde luego no va a haber un problema de desabastecimiento. Lo que sí que es cierto es que habrá inevitables tensiones entre oferta y demanda. Pero el sector sí que podría reducir su producción si continúan al alza los costes de las materias primas, como estamos viendo, el combustible, la electricidad, en su caso también fertilizantes, piensos, abonos. Claro, eso va a pasar de forma segura. Lo que te decía es que eso ya ha sucedido. La campaña 2007-2008 sucedió algo parecido y las consecuencias fue una bajada de la producción de un 15% a nivel nacional. O sea, va a haber una bajada de la producción, no se va a producir desabastecimiento, no es razonable pensarlo, pero sí que probablemente, ya te digo, lo que sí ocurrirá será un desequilibrio o una tensión entre oferta y demanda. Desabastecimiento no, porque en el caso de la carne de vacuno, evidentemente hay un montón de cortes, un montón de precios, bueno, y realmente no va a haber un problema de desabastecimiento. Acabamos de sufrir en Castilla y León el peor incendio de la historia de nuestra comunidad, en la Sierra de la Culebra, en Zamora. Ustedes dicen que es muy importante el ganado vacuno para la prevención también de los incendios. Algunos las llaman las vacas bombero. ¿Por qué es tan importante? Bueno, simplemente es importante porque cuando vemos que desaparece el ganado, de esa labor, ese trabajo que el ganado extensivo, que el ganado cuidando los pastos, cuando ese trabajo desaparece, porque desaparecen los ganaderos, desaparece el ganado, el monte se degrada y es pasto de los incendios. Donde desaparecen los animales, más tarde o más temprano hay incendios. Por eso precisamente es tan importante en zonas con grave riesgo de despoblamiento mantener esa actividad ganadera. La actividad ganadera es la única capaz de mantener el medio rural vivo y de forma protegida, porque lo que sí que es realmente una tragedia medioambiental es un incendio. Decía yo, bueno, al principio... Sí, continúe. No, que se libere el carbono que está mantenido en el medio, en los bosques, en los pastos, realmente que se libere a la atmósfera, eso sí que es una tragedia medioambiental.
Comentaba al principio ese dato, que el 99% de las granjas es de un tamaño pequeño, mediano, y el grupo más frecuente se sitúa entre 20 y 50 animales. Esto destierra de alguna forma la polémica de las macrogranjas destapada por el ministro Garzón. Desde luego, hablar de macrogranjas en nuestro sector es poco menos que ridículo. Nuestra estructura es la que es. Nuestra estructura, nuestro sector, no tiene grandes corporaciones, grandes sociedades. El 87% de las granjas tienen titularidad física y el resto, hasta el 99%, son sociedades limitadas, comunidades bienes, sociedades agrarias de transformación, cooperativas. Estamos ante un entramado muy ligado con el medio rural, con instalaciones, con granjas de pequeño tamaño, realmente entre 20 y 50 cabezas en el caso de vacas, 30, 60 animales en el caso de animales de cebo. Estamos hablando de un tipo de ganado pequeño, instalaciones muy familiares, que realmente son las que mantienen un medio rural ágil y activo, porque no solamente la actividad ganadera, es todo lo que mueve el ganado. Mueve en los medios rurales veterinarios, mueve fábricas de pienso, mecánicos, herrerías, hasta los bares de los pueblos, que son los que de alguna forma mantienen ese medio rural. ¿Está notando una bajada del consumo de carne por las distintas campañas que se han hecho precisamente contra ese consumo desde hace unos años? Bueno, lo que sí que está claro es que hay una tensión y hay un ataque permanente a lo que es, yo diría, el consumo de proteína animal. Nada es por casualidad en esta vida, aquí hay un negocio perfectamente establecido, hay una serie de productos que intentan sustituir la proteína animal por proteína de otros tipos. Y esto es una parte de lo que quieren, es evidentemente una parte de ese negocio. Y esa parte de ese negocio lo pretenden obtener ya no por vendiendo las cualidades del producto, sino atacando al producto cárnico. Y a partir de aquí, bueno, pues se dicen cosas tan aberrantes como que el vacuno de carne es el destructor del planeta por los eructos de las vacas. Bueno, se llegan a oír cosas como estas que quien tiene dos dedos de frente, evidentemente, pues dice, ¿qué me están contando? Lo que sí que es cierto es que hay un ataque perfectamente dirigido y perfectamente orientado, y que sobre todo es muy preocupante en mi opinión, y esto es una opinión puramente personal, es muy preocupante sobre todo en el caso de niños y en el caso de mujeres y mujeres jóvenes. Niños, porque es absolutamente necesario un consumo de proteína animal de forma normal, sensata y para su desarrollo y incluso su desarrollo cognitivo, y la mujer evidentemente por su ciclo reproductivo. Realmente no sé muy bien muchas veces quien va diciendo ciertas cosas hacia dónde quiere que degenere nuestra sociedad. Hay otro dato preocupante que también recogen en esta estadística, en esta encuesta. 1 de cada 4 ganaderos de vacuno de carne está en edad de jubilación, mientras que solo el 11,6% de los granjeros tiene menos de 40 años. ¿Hay cantera en el sector? ¿Hay posibilidad de relevo generacional con estas cifras? Pues bueno, hay relevo, y yo creo que por eso decía que quizás las políticas nacionales y las políticas autonómicas tienen que pensar mucho más en este necesario relevo generacional. Tiene que pensar mucho más en la participación de la mujer en la actividad ganadera. Castilla y León también está un poco por debajo de la media en la incorporación de las mujeres como titulares de las granjas, y esto es algo que nos debe hacer reflexionar. Hay cantera. También lo que estamos viendo, evidentemente, es que cuando en una granja familiar el padre o la madre ve que tiene relevo, con el caso de los hijos, hacen un clic y mejoran las instalaciones, mejoran los sistemas de trabajo, quieren que la instalación sea mucho más eficiente para sus hijos. Lo que sí que es cierto es que hay que trabajar para ese necesario relevo generacional, pero para ese relevo generacional hay que tener un medio rural que le dé por lo menos una serie de condiciones que le haga la vida
sensata y lógica a quien se queda en ese medio rural. No se puede pedir que la gente esté en el medio rural sin escuelas, sin sitios para estar, sin centros de reunirse, en fin, sin colegios. Bueno, es necesario, no solamente es tan fácil decir está la granja, hay una granja o no lo está, sino que tiene que haber un entramado en ese medio rural para poder tener esa sostenibilidad de las personas en el medio rural. Bueno, destacaba usted antes la sostenibilidad medioambiental. Destacaba usted antes la importancia del vacuno de carne, precisamente para eso que hablamos, para combatir la despoblación en zonas rurales. Hay un dato también que lo corrobora: el 91% de los ganaderos vive en la comarca donde se ubica la granja y el 77% de las compras que efectúan los productores se realizan en esas zonas. Es decir, que todo queda en casa, digamos, ¿no? Claro, por eso es tan importante ese mantenimiento de la actividad ganadera, porque lo que hace esa actividad ganadera es dejar riqueza, dejar actividad real en el propio sitio donde está, en el propio, fundamentalmente en el término rural. Nuestra actividad es una actividad evidentemente rural. El 87% de las instalaciones ganaderas están en medio rural y esa actividad económica de ese ganadero, de esa actividad ganadera en ese medio es lo que mantiene ese medio vivo. Bueno, pues ha lanzado algunos mensajes muy directos a las administraciones, a ver si le escuchan. Los que también le están escuchando son tres tertulianos que tenemos aquí en esta mesa de debate. Hay un experto en temas agrarios y ganaderos, que es Nacho Falces. Cuando quieras, también le van a hacer alguna pregunta. Sí, buenas tardes, buenas noches, Javier. La verdad que he leído parte del informe porque la verdad que no me ha dado tiempo a analizarlo del todo. Pero yo creo que te voy a hacer dos preguntas que casi se unen la una a la otra, ¿no? La primera, yo creo que el sector necesita hacer una labor pedagógica, contar qué es una granja familiar, qué es una granja industrial, que las hay, que puede haber granjas familiares que son industriales, que puede haber ganado extensivo, que puede haber intensivo. Yo creo que es muy importante contar a la gente la realidad de lo que hay. Y creo que las interprofesionales tenéis una labor muy importante que hacer en eso. Por un lado eso, ¿qué opinas de esto? Y otra, vinculado a ello también, yo creo que hasta ahora el sector ha estado, iba a decir una palabrota pero no la voy a decir, se ha retirado de la batalla informativa contra grupos ecologistas, grupos de veganos, etcétera. Les ha dejado hacer lo que han querido, nos han vendido la leche, esta guarrada de leche química, es de carne química que nos quieren vender, y el discurso lo tienen ganado ellos. Ahora mismo, por mucho que hagáis vosotros, siempre aparece contrarrestando los grupos ecologistas, grupos de veganos, que les estaba diciendo que el grupo de vegano al año 4 de cada 5 veganos deja de ser vegano. Entonces, ¿no crees que habéis dejado un poco ese espacio a esos grupos y estáis llegando un poco tarde ahora a esta batalla? Porque yo lo califico de batalla directamente. Bueno, la verdad es que toda esta, por llamarlo, coger tus palabras, la batalla de la comunicación es una batalla que se da en muchos sectores. Sí que es cierto que muchas veces también no hay un interés en dar unos datos correctos y reales, de ahí la importancia o de la necesidad del trabajo que hemos hecho. Hemos intentado hacer un trabajo para que de alguna forma fijemos lo que es el sector y no digamos cosas que no son reales. Tampoco aseguro que esto no vaya a suceder, porque realmente, como ya decía, hay muchos intereses diciendo o vendiendo la ceremonia de la confusión, vendiendo números, vendiendo de alguna forma cifras incorrectas. Hay un lema que dice: repite una mentira 1000 veces y lo convertirás en una verdad. Realmente esto es preocupante. ¿Batalla contra nadie? Nosotros no tenemos que hacer batalla contra nadie. Nosotros lo que tenemos que hacer, y ahí sí que te reconozco que quizás no lo hemos hecho, y esto es uno de los trabajos que tiene que hacer la interprofesional. Las interprofesionales, o por lo menos Provacuno en este caso, ha nacido precisamente para intentar esa labor de comunicación. Debemos ser capaces de transmitir a la sociedad cuál es nuestra realidad. El sector, ¿qué ha hecho hasta ahora? El sector lo que ha hecho es trabajar. Básicamente trabajar, ¿para qué? Para proporcionar los alimentos a los consumidores. Y ha trabajado para eso. Dicho lo cual, los 365 días del año. La ganadería no hace clic y los fines de semana, los viernes, me voy y ya volveré el lunes.
los 365 días del año que es la actividad ganadera. Bueno, pues eso hay que transmitirlo a esa sociedad, y en esa transmisión de la sociedad los medios de comunicación sois absolutamente piezas básicas. Quizás ahora es el momento en el que nos estamos acercando a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación nos han dado mucho miedo, como tú decías, nos han dado muchos palos a lo que es la actividad ganadera. Y ahora lo que tenemos que hacer es hacer esa labor de apertura de nuestras instalaciones, de apertura de nuestras granjas, apertura de nuestras industrias, que la gente venga a verlas, porque realmente hay cuestiones que son absolutamente claras. ¿Quién va a querer más el bienestar de los animales que el ganadero, que está los 365 días del año con él? Maite. Yo quería hacerle dos preguntas muy concretas. Una es si una explotación media de las que hablaba, con unas 30 cabezas de vacuno, es suficiente para cubrir las necesidades de una familia, digamos, de 4 miembros sin otros ingresos. Y en caso de que no lo fuese y se planteasen dejarlo, que no existiese ese relevo generacional, si puede acceder a esas granjas o a esos recursos, si puede acceder comprándolo, obviamente, otras personas, porque otro problema que hay en la España vaciada, por ejemplo, es que la gente no suele ni vender ni las fincas ni las viviendas a foráneos. Sí, realmente el intercambio o la venta o los derechos de la tierra realmente es un problema grave. Es un problema grave, pero que enlaza con lo que comentábamos anteriormente de la necesidad del relevo generacional. Me has hecho una pregunta concreta. La pregunta es si con 30 cabezas una familia de 4 miembros puede vivir. Difícilmente. Es evidente. O sea, aquí hay que tener un equilibrio entre digamos, el tamaño mínimo para seguir funcionando, y al final lo que buscas es tener un tamaño que te permita precisamente vivir. El tamaño medio, evidentemente, es de 30 cabezas es muy pequeño, pero date cuenta que estamos hablando de una media nacional. Por ejemplo, en Cornisa Cantábrica hay muchísimas granjas de un volumen, de un tamaño muy pequeño que afecta a la media. En Castilla y León quizás las granjas tienen un tamaño un poquito mejor dimensionado que en otras zonas de España. David. Pues yo, Javier, quería preguntarle por normativa, por esa ley de la cadena alimentaria que hemos estrenado, bueno, la última modificación hace bien poquito en nuestro país con la transposición de la directiva europea, que garantiza esa venta no a pérdidas y que garantiza que cada uno de los eslabones de la cadena tiene que percibir al menos un precio suficiente como para cubrir esos costes. Costes de producción que ahora estamos hablando de ellos en un momento difícil, con la subida de todos los piensos, de la alimentación del ganado. ¿Cómo está viviendo o cómo ha vivido esa nueva adaptación a la normativa de la ley de la cadena alimentaria, el sector del vacuno de carne? Porque otros sectores parejos, hermanos, como el del vacuno de leche, siguen ahora mismo en una situación de venta a pérdidas y, evidentemente, provocando cierres importantísimos de explotaciones y sí, alertas a futuro, a 2-3 meses de desabastecimiento. No sé si la situación en el vacuno de carne con respecto a la normativa ha sido mejor que en otros sectores que ahora mismo están dando la voz de alarma. Bueno, realmente la aplicación de la ley de la cadena podemos hablar de un condicional. Debería garantizar esos costes de producción. Realmente es algo muy complejo. Es algo muy complejo porque ¿qué coste de producción es? ¿El del más eficiente o el del menos eficiente? Realmente es un tema absolutamente complejo. En el caso de vacuno de carne sí que no hemos visto esa tensión tan fuerte. No sé si es porque el productor de vacuno de carne está más acostumbrado a situaciones de fluctuaciones de precios y de esa relación con su comprador, con la industria, y la industria también con la distribución, también porque nuestro tipo de animal tiene muchísimos cortes, unas veces se valorizan más, otros se valorizan menos, pero no hemos visto esa tensión que quizás en otros sectores, quizás más simples en cuanto al producto, véase por ejemplo en el caso de la leche, pues se ven ese tipo de problemáticas. Pero sí que es cierto, es muy cierto que
esa traslación de los costes de producción al precio que percibe el ganadero, y también no lo olvidemos, y el industrial debe percibirlo del siguiente eslabón, que es la distribución, porque aquí siempre pensamos que esto se queda cortado en el caso del productor a la industria, pero siempre nos olvidamos de la industria a la distribución, y ahí probablemente también la distribución tendría que garantizar que la industria cubre su coste de producción. Por lo tanto, yo creo que habría que establecer un debate de toda la cadena y una relación clara y transparente de toda la cadena, y creo que las administraciones, en este caso el Ministerio de Agricultura, debe fomentar esa relación transparente de toda la cadena para conseguir ese objetivo, que es que realmente nadie trabaje a pérdidas. El trabajar a pérdidas es algo absolutamente aberrante. Javier, aquí en Castilla y León presumimos de tener muy buena carne de vacuno. Ahí está la carne avileña, la carne morucha de Salamanca. Usted, que tiene una visión muy general de la carne en España, que habrá comido todo tipo de carnes por varias comunidades autónomas, ¿dónde nos coloca en el ranking por calidad? Si se atreve a decírmelo. Yo la verdad es que no me atrevo a decir dónde hay mejor carne de vacuno en España, porque en todos los sitios se come una carne de vacuno excelente. Yo, si me permitís, voy a hacer hago una reflexión que siempre lo digo muchas veces, sobre todo cuando salimos a otras zonas del mundo, vemos como clientes fundamentalmente asiáticos ven a la carne de vacuno española como el top de calidad, como una calidad absolutamente básica. Realmente muchas veces es muy español también eso de decir que tenemos mejor o peor calidad de carne que uno otro. Nuestra calidad de carne sobre todo la vemos cuando salimos fuera y salimos a territorios muy lejanos, como son mercados asiáticos. En España tenemos una excelente calidad de carne. Castilla y León se come una carne de categoría, y en otros muchos puntos de España también. Bueno, a veces no hay que irse a Asia para comprobar que la carne de España es de las mejores, eso es verdad. Javier López, director general de ProVacuno, muchas gracias por atender a Cuestión de Prioridades. Pues muchísimas gracias y a vuestra disposición siempre.